Hace 2 semanas atrás presentamos un programa en el que nos referimos a las condiciones que se dieron e hicieron tan especial las circunstancias para la llegada y permanencia de José y el pueblo de Israel en Egipto. Ese programa es Pastores en Egipto y si no lo has visto, te recomendamos que lo veas para comprender de mejor forma el tema que trataremos ahora. Se podría decir que este programa es la continuación de aquel que te mencionamos anteriormente. Continúa junto a nosotros que ya comenzamos. Después de la expulsión de los reyes pastores de Egipto, la población israelita que quedaba relegada a la tierra fronteriza de Gosén debió parecer peligrosamente numerosa ante los ojos del nuevo rey nativo, y mucho más al tener en cuenta que los israelitas estaban emparentados en alguna medida por descendencias y ocupación con la gente de los reyes anteriores y habían sido favorecidos por ellos. Bajo tales circunstancias, un monarca sabio intentaría debilitar una población así por medio de trabajos forzados. Con este propósito empleó a los israelitas en la construcción de ciudades fortificadas, tales como Pitón y Ramesés. Ramesés lleva el nombre de la región donde se encuentra, pero Pitón significa fortaleza de los extranjeros, indicando así su origen. Además, aprendemos por los monumentos que este nuevo rey Amés I empleó para la construcción de su fortaleza los llamados Fenshu, una palabra que significa los que llevan el bastón del pastor, la cual describe exactamente a los israelitas. El periodo entre el nuevo rey que figura en la Biblia Amés I y Ptolomeo II es cuando se supone que tuvo lugar el éxodo, lo que concuerda bastante bien con las escrituras. Este Ptolomeo II empezó su reinado de un modo excelente. Pero al cabo de poco tiempo se da un silencio total sobre él en los monumentos. Leemos acerca de una revuelta general después de su muerte, entre las naciones que su padre había conquistado. Evidentemente no podíamos esperar ver un relato en los monumentos egipcios sobre los desastres sufridos por la nación a causa del éxodo israelita, ni de cómo perecieron Faraón y sus huestes en el Mar Rojo. Pero sí que encontramos en su reinado las condiciones que cabía esperar en tales circunstancias, a saber, un reino próspero y breve, seguido de una caída inesperada, la muerte del rey y ningún hijo que pudiera sucederle, el trono ocupado por la viuda de Faraón. Y en el transcurso de 20 años no se da ningún intento de recuperar la supremacía de Egipto sobre las naciones rebeldes de Canaán y del este del Jordán. Finalmente, el carácter de la reina, según aparece en los monumentos, es el de una mujer orgullosa y amargamente supersticiosa, tal como la imaginábamos, animando a Faraón a endurecer su corazón contra Jehová. Pero la cadena de coincidencias no se rompe ni aquí. Se conoce por los documentos egipcios que en el reinado anterior, es decir, justo antes de la entrada de los hijos de Israel en el desierto del Sinaí, los egipcios dejaron de ocupar las minas en el lugar donde habían trabajado hasta aquel momento en aquella península. Además, vemos que durante el último periodo de la estancia de Israel en el desierto, el rey egipcio Ptolomeo III llevó a cabo sus guerras en Canaán y que justo antes de la entrada de Israel en Palestina, la gran confederación de reyes cananeos se encontraba bastante dividida y debilitada. Esto explica el estado en el cual Josué encontró el país tan diferente del poder compacto que había aterrorizado a los espías 40 años antes. También nos ayuda a entender cómo en la época de Josué cada pequeño rey de Palestina solo cubría su propia ciudad y región y cuán fácilmente el temor a una nación ante la cual incluso el temido faraón y sus huestes habían perecido podía dominarlos a ellos y su tierra. No seguiremos con el estudio paralelo de las relaciones entre ambas historias. Pero durante todo el difícil periodo desde los primeros jueces hasta Barak y Débora, la historia egipcia, según se descifra de los monumentos, aporta ilustración y confirmación constante del estado de Canaán y de la historia de Israel, de acuerdo con la descripción bíblica. De este modo actuó la providencia de Dios para llevar a cabo sus propósitos y tan notablemente levanta él mismo testigos donde su testimonio era menos esperado.
Ya en el final del programa, deseamos que esta información histórica de los eventos escriturales les haya contribuido a vuestro conocimiento. No olviden compartir este espacio con sus amistades para que sean muchos los que se enriquezcan con las letras en el tiempo. Cuídense mucho, amigos, y nos encontramos la próxima semana. Hasta